Imagina que viajas en una nave hacia lo desconocido. Delante de ti se abre un abismo oscuro donde el tiempo se detiene y la materia se estira hasta el infinito. Ese destino es un agujero negro, y hoy te contaré qué ocurriría si nos atreviéramos a acercarnos a él. Spoiler, no hay vuelta atrás. Imagina que viajas por el espacio en una nave futurista, atravesando estrellas, planetas y nebulosas. De repente, frente a ti aparece algo oscuro, una región en el universo donde la luz se curva, se retuerce y finalmente desaparece. Ese monstruo cósmico es un agujero negro. Pero la pregunta es, ¿qué pasaría si intentamos acercarnos a él? ¿Podría una nave sobrevivir? ¿O sería nuestro último destino? Para entenderlo, primero debemos saber qué es realmente un agujero negro. Un agujero negro nace cuando una estrella masiva, casi la mayoría de las veces más grande que el Sol, agota su combustible y colapsa bajo su propia gravedad. Esa fuerza es tan extrema que la materia queda comprimida en un punto infinitamente denso, la singularidad. A su alrededor se forma una frontera invisible, el horizonte de eventos. Ese límite marca la diferencia entre lo que aún puede escapar al espacio y lo que queda atrapado para siempre. Si lo observáramos desde una distancia segura, el agujero negro parecería un círculo completamente oscuro. A su alrededor brilla un disco de gas y polvo incandescente, el disco de acreción. Esa materia gira a velocidades cercanas a la de la luz, calentándose millones de grados y emitiendo radiación. De hecho, si alguna vez viéramos un agujero negro de cerca, sería uno de los espectáculos más impresionantes y peligrosos, porque esa radiación puede destruir cualquier nave antes siquiera de llegar al horizonte. Primero notaríamos un fenómeno extraño. El tiempo se comporta diferente. Desde tu nave todo parecería normal, pero para un observador lejano, cada segundo tuyo se volvería cada vez más lento. Deberían avanzar hacia el agujero negro en cámara lenta, hasta parecer congelado justo antes de cruzar el horizonte de eventos. Aquí llegamos al punto crítico. El horizonte de eventos es el límite de no retorno. Una vez cruzado, nada, absolutamente nada puede escapar. Ni la luz. Para ti, dentro de la nave, aún todo parece transcurrir con normalidad. Pero pronto comenzarías a sentir los efectos extremos de la gravedad. La fuerza de atracción sería tan desigual entre tus pies y tu cabeza que comenzarías a estirarte, en un proceso conocido como espaguetificación. Y si lográramos, aunque sea en teoría, atravesar el horizonte, ¿qué veríamos? La ciencia aún no puede responderlo con certeza. Algunos físicos dicen que nada especial se sentiría al cruzar el límite. Simplemente seguirías cayendo hacia el centro. Otros creen que podrías entrar a regiones desconocidas del espacio-tiempo, quizá incluso a un agujero de gusano que conecte con otro lugar del universo o hasta con otro universo distinto. Pero la mayoría coincide en que tarde o temprano llegarías a la singularidad. Y ahí las leyes de la física que conocemos dejan de funcionar. La materia se aplasta infinitamente y el tiempo y el espacio colapsan. Es el misterio final. Hoy en día, los científicos no intentan acercarse físicamente a un agujero negro, pero sí los estudian con telescopios y simulaciones. En 2019, por ejemplo, la humanidad logró algo histórico: la primera imagen real de un agujero negro, captada por el telescopio del horizonte de eventos. Esa foto mostró el contorno brillante del gas girando alrededor del abismo. Gracias a observaciones como esta, sabemos que los agujeros negros no son aspiradoras espaciales que devoran todo a su alrededor. Solo afectan gravemente lo que se acerca demasiado. Si nuestro Sol fuera reemplazado mágicamente por un agujero negro de la misma masa, la Tierra seguiría orbitando en su trayectoria, sin ser succionado. Pero entrar en él es otro asunto. Sería el viaje más épico de la historia, y también el último. Los agujeros negros son recordatorios de lo poco que entendemos sobre el universo. Quizá en el futuro descubramos que esconden secretos sobre el origen del cosmos o que son portales hacia realidades que ni siquiera podemos imaginar. Por ahora, lo único seguro es que acercarse demasiado significa desaparecer para siempre en la oscuridad eterna. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que los agujeros negros sean solo trampas mortales o puertas a otros universos? Déjalo en los comentarios, y si quieres más viajes cósmicos como este, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos misterios del espacio.